Le agradecemos a Pedro Hernández que nos esté acompañando. Pues Pedro Hernández, que es secretario general de la sección 9 de la CENTE, que esté aquí con nosotras y nosotros. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Estamos aquí, listos. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias, Pedro. Pedro, pues terminó, entiendo, pues ya el paro este que habían convocado de 2 días. ¿Qué arreglos hubo, qué acuerdos hubo con la Presidencia de la República para tener una actualización sobre esto, más allá de que ahorita vamos a pasar el comunicado que ustedes han hecho público también? ¿Qué decía al respecto, Pedro? Pues nuestra Asamblea Nacional Representativa definió realizar un paro de 48 horas los pasados 13 y 14 de noviembre con acciones centrales en Ciudad de México y réplicas en los estados. Y bueno, pues miles de docentes, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, arribaron aquí a la Ciudad de México muy temprano. Nos encontramos con un zócalo cercado, con dificultades para poder manifestarnos en la mañanera. Finalmente, bueno, pues avanzamos, rodeamos Palacio, regularmente entramos por las calles de Corregidora y Moneda, nos encontramos con policías, con vallas, con gases y bueno, pues el diálogo no se llevó a cabo. Esto, pues sí, nos sorprende un poco porque la presidenta, la secretaria de Gobernación han dicho que hay un diálogo permanente. Son tres demandas fundamentales las que estamos en esta etapa, que es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, que no ha sucedido, pese a la promesa de campaña de la presidenta. La abrogación de la reforma educativa, particularmente la presidenta dijo igual en campaña que desaparecía UCICAM, que es una parte de esta reforma que nos pone en un estado de excepción laboral. Tampoco ha sucedido y bueno, nos caminamos hacia la Cámara de Diputados con la idea de la exigencia de un mayor presupuesto a educación, cultura, salud, seguridad social. Nuevamente puertas cerradas, nos dicen que ya está aprobado el presupuesto y bueno, pues nos instalamos en plantón de 2 días, 13 y 14. Las réplicas en los estados, pues básicamente fue liberación de casetas, es decir, paso libre en alrededor de 20 casetas en varios estados. Aquí en Ciudad de México estuvimos el 14 de noviembre dando paso libre en la caseta que va a Cuernavaca. Deseamos a quienes circulaban que pues era el regalo de los maestros del Buen Fin. Quien iba hasta Acapulco, pues prácticamente ese día no pagó porque los convoyes de Guerrero también liberaron 3 casetas en el estado. Y bueno, no hubo una comunicación, no hubo la posibilidad de restablecer este diálogo, pese a lo que se ha estado diciendo en los medios. La secretaria de Gobernación hizo afirmaciones que no correspondían a la movilidad que tuvimos ese día, hablaba de toma del aeropuerto, de bloqueo a entradas. Esto no sucedió. Nosotros somos serios cuando decimos que vamos a tener una acción, la cumplimos. Nuestra asamblea del próximo 22 de noviembre, pues hará el balance. Esta movilización abarcó 20 entidades del país. Este paro de 48 horas, si bien en lo inmediato no tuvo respuesta, nosotros valoramos como positivo porque logramos nuevamente articular este movimiento nacional. Yo te escribía que a veces las batallas no significan en términos de cantidades, pesos o una cosa así, sino en términos también de que un movimiento que entra, una movilización y sale fortalecido, pues es un triunfo para el propio movimiento, un triunfo sí político. Y bueno, pues eso nos habla que necesitamos prepararnos mejor, que necesitamos visitar a nuestros compañeros en distintos estados. Y quiero decir que de la represión administrativa, donde nos aplicaron descuentos a los trabajadores de la educación en la Ciudad de México,
a más de 20,000 trabajadores de la educación, más de 65 millones de pesos de descuentos. Pese a esa represión, salimos nuevamente. La ola roja con la que nos identificamos como Ciudad de México salió a las calles y desafortunadamente de la represión administrativa, pues se pasó ya a la represión física. La prudencia de nuestro movimiento evitó una confrontación mayor. Nos retiramos de ahí donde estaba la valla de la entrada por Moneda y seguimos nuestra marcha a la Cámara de Diputados para instalarnos en plantón. Ese es el resultado de 48 horas de movilización intensa y bueno, pues también reconocer que muchísimos organizaciones nos respaldaron, estuvieron ahí con nosotros codo a codo y pues la correspondencia es que también exigimos solución a las demandas de distintas organizaciones sociales y sindicales. Muchísimas gracias, profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE. Una situación que ya usted hacía referencia ahorita, escuchamos a la presidenta decir no hay razón del movimiento porque hay una mesa de negociaciones y hay diálogo. Y pues en este sentido, ¿hay diálogo o de qué diálogo estamos hablando? Y sobre todo por la demanda que ustedes tienen de abrogar la ley del ISSSTE del 2007 y la respuesta ha sido es que no hay recursos, ¿no? No hay recursos para la demanda de pensiones que tendrían o que estarían involucrados una vez que se pudiera abrogar esta ley. ¿Cuál sería la salida, profesor Pedro? Sobre todo porque hemos visto ahora que varia de la prensa nacional y alguna internacional empieza a retomar que la gente va a boicotear el mundial, ¿no? Y como que se centra ahí la discusión y no se ve cuál es el fondo, profesor Pedro. Sí, primero decir que el presidente Andrés Manuel, en 18 ocasiones que nos reunimos con él en Palacio Nacional, que reconoció a la CENTE como la única organización que había resistido el vendaval neoliberal, esas fueron sus palabras, e incluso decía, vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento a la lucha. Son 46 años donde hemos enfrentado 9 presidentes. Del país, que hemos enfrentado reformas educativas, reformas a la seguridad social. La coordinadora sigue vigente el próximo 18 de diciembre en Morelia, Michoacán. Celebraremos estos 46 años de vida y bueno, pues es en una lucha constante. El presidente decía que no tenía mayoría en las cámaras para pues quitar esta ley neoliberal y que, bueno, la presidenta en su campaña volvió a decir lo mismo, que iba a abrogar esta ley neoliberal, así le denominó. Sin embargo, a más de un año de gobierno no hay una condición, una ruta que nos permita prever que esto va a suceder. Tienen mayoría en ambas cámaras, tienen al poder judicial y el ejecutivo, y bueno, pues es una voluntad política la que tendría que mostrarse. Sí queremos decir con mucha claridad que significa un negocio billonario, 10 Afores, la principal, paradójicamente, azteca, que ahora pues se ha vuelto tema de moda que pague el señor Salinas Pliego 70,000 millones de pesos que debe al fisco. Sin embargo, está premiado con la mayor Afore que maneja el 25% de las cuentas de los trabajadores y por supuesto que hay una ganancia estratosférica, 7,1 billones de pesos, billones, no estamos hablando de millones, que les permite pues hacer grandes negocios, grandes inversiones, 1 billón de pesos prestado en Estados Unidos y bueno, pues incluso le hace préstamos al gobierno para distintas acciones de gobierno a partir de los recursos de los trabajadores. Nos parece lamentable que en lugar de que el Estado pueda eh, coordinar esta parte sin que nosotros necesariamente aceptemos estas cuentas individuales, pues es una ganancia a grandes financieros, banqueros y demás. Hemos hecho la expresión, sí, primero los pobres 3 puntos banqueros. Pareciera que ese es ahora el lema de este gobierno. Hemos planteado que requerimos el diálogo, hemos emplazado a la presidenta
a un debate público, porque si no, pareciera que estamos dirimiendo en las redes, en los espacios de comunicación, un diferendo. No hay tal diálogo, no entendemos como diálogo, pues escudos, toletes, patrullas, un palacio amurallado, y bueno, nos parece que siempre privilegiaremos el diálogo, la posibilidad de llegar a acuerdos. Debe haber una ruta, incluso legislativa, para los pasos necesarios para esta reforma de gran calado, como se dice ahora, pero también que la reforma educativa termine de irse. Desafortunadamente, Peña Nieto heredó, el presidente manifestó abrogar esa ley, sin embargo, solo modificó conceptos como en lugar de calidad, ahora se habla de excelencia, sigue un organismo que es UCICAM, pues en los procesos de admisión, reconocimiento, en las posibilidades de mejora de salario. Y bueno, la presidenta ahora ha dicho que va a ser una gran consulta. Lleva un año de gobierno, nos parece que tendríamos que buscar las salidas. Y en la parte sindical, un sindicato corporativo que ha padecido lo peor del corporativismo, estos caciques, Sánchez Vite, Conjitud Barrios, Elvester Gordillo, Cepeda, que ahora se ostenta como senador de la República por Morena. Nadie votó por él, es de esta situación de haberle dado pues un puesto ahí, ostentarse como secretario general. Ya venció su periodo estatutario. Sin embargo, el señor se dedica a decir que es un triunfo que en la Cámara de Diputados se ponga en letras de oro el reconocimiento a los docentes. El salario de los maestros está en 2.3 salarios mínimos, y nos parece que un profesional, un maestro formado por el Estado, no debería de ganar esta parte. Las pensiones están pagadas en UMAS y no en salarios mínimos. Se pierde el 40% de la percepción de los trabajadores, y nos parece que el parche que se le puso a través de un decreto de disminuir cada 3 años, un año em, la edad para podernos jubilar, pues solo beneficia al 15% de los trabajadores que estamos en el décimo transitorio. El 85% está en cuentas individuales, condenados a 65 años de edad para poderse retirar. Ya no es jubilar, es autopensionarse a partir de el ahorro de los trabajadores. Cuando menos necesitaría tener 2 millones de pesos para que le garanticen una renta vitalicia de 8,500 pesos, con el riesgo que se le ocurra al trabajador vivir más de lo que está calculado, se termine ese fondo y quede en la miseria absoluta. Estamos llamando a los trabajadores de otros sectores que son también afiliados al ISSSTE, pero también al IMSS, y a los trabajadores que no tienen ni siquiera esta seguridad social, a sumarse a la lucha. Son 65 millones de cuentas en las que están los ahorros de los trabajadores. Ya, gracias, gracias, Pedro Hernández. Pedro, hay esta declaración que hizo la presidenta de la República, y que lo ha reiterado en otros momentos. Ahora en estos últimos días lo volvió a reiterar. No hay recursos. Dice, vamos a escuchar lo que dice la presidenta y regresamos a un comentario tuyo. Ayer los maestros decían que usted les prometió en campaña que que se podía derogar esta ley, incluso esta reforma. Incluso ponían en los megáfonos pues un fragmento de usted en la campaña. Ayer nos referimos a eso, ayer lo comenté aquí. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ayer explicaron muy bien Mario Delgado y Martí Batres, es equivalente, incluso mejor, en términos del monto de la pensión para las personas que están en cuentas individuales, que derogar la ley del ISSSTE del 2007. Eso es algo que previno el presidente López Obrador. Ayer ¿Qué responder al respecto, Pedro Hernández? Pues es desafortunado porque nuestra pensión
no debería estar a expensas de si se reúne este fondo del bienestar, que entre otras cosas la misma presidenta ha manifestado, pues depende de los recursos de este fideicomiso para devolver al pueblo robado, de cuentas inactivas, y bueno, pues tiene un límite, se va a agotar. Nos parece que responsablemente el Estado debe cubrir las pensiones de sus trabajadores, garantizarles una vejez digna. No es un privilegio jubilarse a los 30 años de servicio. Desafortunadamente, la ley ahora nos impone una tabla de edad mínima. Se tienen que trabajar más años y bueno, entender que la profesión del docente es una profesión absorbente, una profesión que está encarando en estos momentos pues situaciones problemáticas, demandas cada vez mayores de los padres, de los estudiantes. Y bueno, pues creemos que no puede ser completar la pensión de los trabajadores con esta pensión llamada del bienestar. Reconocemos que el apoyo que se está dando a 65 años y más es importante. No es una pensión, es un apoyo a adultos mayores. Por supuesto, los trabajadores de la educación tienen derecho a ello, pero no se puede plantear que a partir de eso va a completarse una pensión. Y vuelvo a repetir, solo el 15% seguimos en décimo transitorio, que fue la lucha en el 2007. El 85% está en cuentas individuales. Si no alcanza el mínimo del último salario que percibió, pues se está planteando en este esquema que se le complementará. Nos parece que pues ahí está el balón en la cancha de la presidenta. Sí queremos retomar este tema porque ha hecho mucho ruido. Por supuesto que nosotros nos manifestaremos en todos los espacios. No es un boicot como tal al mundial, sino es expresar que necesitamos retomar el diálogo. Entendemos y también tenemos que decírselo con esa claridad a la población. Nosotros estamos porque se mejore las condiciones de vida y de trabajo de todos, no solo de los docentes. Repito, el balón está en la cancha de la presidenta. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Sabemos que se tiene que ir. Una última pregunta, que es una pregunta después de esto que nos cuenta. Vivimos una financiarización de los recursos de la clase trabajadora. Eso sí es una situación ahí, pues, que vemos y que lo vivimos. Y entonces, profesor Pedro, en el fondo lo que estamos viendo es la protección del sector bancario y financiero y eso, ¿cómo lo podríamos trascender, ¿no? ¿Cuál sería entonces la apuesta y la propuesta, profesor Pedro? Sí, en realidad por eso decimos que el lema, primero los pobres, banqueros, pareciera que habría que completarlo y que entonces este gobierno que ha dicho que está con el pueblo, está defendiendo a esos financieros. Salinas Pliego es el mayor evasor fiscal y está premiado con la Afore Azteca, 25% de las cuentas, por supuesto que eso significa una ganancia estratosférica. A los trabajadores, en lugar de un beneficio con sus ahorros, se les cobra por uso de esta Afore. Y hay una batalla campal de las Afores por ganar las cuentas. Hay una Afore que se supondría sería la pública, que es pensionista y que en realidad funciona igual que las demás Afores. Nos parece que la propuesta es que el Estado se haga cargo de estos fondos, financie pensiones dignas. Antes de esta reforma era una pensión solidaria intergeneracional, es decir, los trabajadores en activo aportamos para los trabajadores que se van jubilando. Por supuesto, el incremento de salario que impactaría pues también en las aportaciones que hacemos los trabajadores al fondo de pensiones y por supuesto que la pensión se pague en salarios mínimos y no en estas unidades de medida y actualización que fueron promulgadas en su momento para pago de sanciones y otras cosas, no para el pago de pensiones. Hay una contradicción fuerte porque la ley plantea que debe ser en salarios. El salario ha aumentado y lo reconocemos así, pero no la pensión.
Y bueno, por último, decir que el servicio del ISSSTE, que abarca la seguridad social, entre otros el seguro de salud, pues está en un estado deplorable, lamentable. Hemos discutido con el director del ISSSTE, Martí Batres, que no puede ser que una consulta con especialistas tarde un año, que un estudio de laboratorio tan simple como química sanguínea tarde 3 meses o 4 meses para ser aplicado, que diario tenemos que intervenir ante la Dirección General del ISSSTE 2 o 3 casos de compañeros que no son atendidos, pero no puede ser a partir de casos específicos. Debe ser fortalecido nuestro instituto, debe recuperar sus recursos. Fue desmantelado, pero bueno, llevamos 7 años de un gobierno que dice que está por la nacionalización del ISSSTE, por quitar a los privados. Vimos ahí en diversas oficinas del ISSSTE, pues que hay una fundación ISSSTE que se dedica a regentear cafeterías y otros espacios dentro del instituto. Los salarios de los médicos, de las enfermeras, no son profesionales. La queja frecuente de nuestros compañeros es la falta de medicamentos, pese a que se dice que más del 90% están siendo surtidos. Pues lo cotidiano es que hay que formarse a las 4 de la mañana en la clínica familiar para recibir atención médica, que los préstamos de Fobiste pues se triplican en términos de el agiotismo, que significa los intereses. Y bueno, pues también en esa lucha estamos. Saludamos a nuestros compañeros jubilados, que su experiencia nos ha mostrado que es una lucha por dignificar a la profesión. Ya, pues Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Pedro, y ahí te vamos a seguir dando lata para darle una continuidad, un seguimiento, a ver qué es lo que sucede con las autoridades y estas peticiones que está haciendo la CENTE, que ojalá la autoridad del gobierno de Claudia Sheinbaum las atienda. Un fuerte abrazo. Solamente 2 cosas, Ernesto, Violeta. Nos descontaron hasta 20,000 pesos a los trabajadores de la educación de la Ciudad de México. El compromiso es que no iba a haber represión. Han devuelto parcialmente. Estamos exigiendo a la autoridad educativa de la Ciudad de México, Luciano Concheiro, al secretario de Educación, que deben de cumplir con la palabra empeñada por la presidenta. Tiene que haber el reintegro de todos esos descuentos y también plantear que estamos muy pendientes de la situación en otros lugares. Particularmente seguimos tu travesía, Ernesto. Nos parece que la lucha por una Palestina libre continúa. Ahora que es el Día Mundial de Solidaridad con Palestina, seguramente participaremos como coordinadora. Nos parece que necesitamos que nuestro país también fije una posición muy clara frente a un gobierno, a un Estado, a un imperialismo que se está apropiando de territorios. Viva Palestina libre. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Pues sí, también hacemos un llamado a las autoridades, como usted dice, si hubo represalias en términos de decirles 20,000 pesos de descuento a los trabajadores que participaron, pues eso es inaceptable, sobre todo por la historia de lucha de estos personajes que usted acaba de comentar, y así es que pues pedimos el reintegro de todos los descuentos, profesor. Fuerte abrazo y gracias también por lo de Palestina, así es que estaremos también atentos a esta jornada que ustedes llevarán a cabo. Ahí estaremos en comunicación también sobre eso, Pedro. Muchas gracias. Gracias y seguimos al habla. Gracias, Rompeviento. Gracias. Pues Violeta, cómo nos da vergüenza, qué barbaridad descontarles a los maestros si se está hablando de la represión? Pues esta es una represión pues que va y apuntala directamente a las familias, Violeta, a las familias de las profesoras y los profesores.
Sí, sí, Ernesto. Ernesto, yo tengo que salir volando ya así literalmente. Ya tengo aquí lista la escoba y pues es un tema este brutal, Ernesto. Para mí es parte de las situaciones pendientes de la Cuarta Transformación. Esta que veníamos denunciando desde el sexenio pasado, la protección al mundo financiero y bancario, que es brutal. Le estuvimos dando seguimiento en estas convenciones bancarias, ¿no? Y eso es todavía una situación muy fuerte y pendiente que hay que seguir denunciando. Vivimos paraísos bancarios para estas bancas extranjeras en nuestro país, ¿no? El alto costo del crédito, las altas tasas de interés, todos los servicios por los que cobran, Ernesto, son brutales. Y pues el cobro del uso de las afores también es brutal. Y en el fondo, pues aquí es parte de esta batalla que lleva la CENTE.